sobre nosotros, alrededor de nosotros, Señor. Y que seas tú, Señor, tomando el control en esta tarde de la palabra, Dios. Que seas tú obrando, hablando, Señor, a través de mi boca. Permíteme ser un buen instrumento en tus manos. Y de igual manera, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando cada vida, tocando cada vida, Señor. Declaro, mi Rey, que toda obra del enemigo es cancelada, es anulada, Señor. Todo lo que el enemigo quiera usar, toda artimaña para distraer, Señor, para que la palabra y la semilla no quede sembrada, ahora en el nombre del Señor Jesucristo lo declaro nulo e inoperante, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, permitiendo que esa palabra quede atesorada en la mente, en el corazón de cada uno, Señor. Toda distracción ahora la echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos que es tu gracia, que es tu favor, que es tu Santo Espíritu, Señor, dando entendimiento, sabiduría, Señor, a cada uno, y que, Señor, hoy podamos salir de este lugar bendecidos, amén, fortalecidos, amén, nutridos, Señor, por tu palabra y llenos de esa preciosa unción que solo tu Santo Espíritu puede dar. Amén. A ti rendimos la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Claro que sí. Pueden sentarse en la iglesia, por favor. Bueno, les había anunciado que para hoy dábamos inicio, ¿cierto?, a un tema que hace referencia a lo que todos conocen o muchos conocen. Algunos el domingo me miraban así como con ojos de yo no sé, como escatología, ¿cierto?, que es todo lo que hace referencia al final de los tiempos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Yo les dije que en lo posible ojalá y trajesen libreta y apuntes, ¿no? Si alguien necesita Biblia, levante la manita, porque estos son temas que a mí me gusta que ustedes los puedan verificar con Biblia en mano. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. Entonces estos temas es bueno, ¿cierto?, que tengamos la Biblia en la mano y que podamos corroborar, ¿cierto?, lo que está sucediendo. Creo que dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lastimosamente es así. Lastimosamente es así. No soy de los que a veces hablo, o pensarán que uno habla para lanzar condenación contra alguna doctrina. No, de ninguna manera. Pero desafortunadamente sí se han cometido muchas fallas, ¿cierto? Por muchos años no se incentivó a la iglesia a tomar una Biblia en sus manos, a leerla, y se vivía solo de lo que la persona de autoridad en esa iglesia decía. Entonces, yo creo que lo mejor y la mayor gracia que nosotros podemos tener en estos tiempos es tener acceso a una Biblia, tenerla en nuestras manos, leerla, poder comprobar qué es lo que dice ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor, el siervo, el ministro, el sacerdote, como se llamen, cualquiera de las doctrinas, y que lo que nos está diciendo está escrito? Es verdad.
¿Mm? Y de hecho el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la palabra, no hay una sola cosa que el Señor haya hecho sin antes anunciarla por medio de sus profetas. Ay, es que yo no sabía. ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no escudriñamos la palabra? ¿Por qué no le preguntamos al Señor, Señor, dame sabiduría, lléname de tu Santo Espíritu? Y créame que la situación sería tal vez muy diferente para muchas personas, para muchas familias. Es un libro de instrucciones que lo único que busca el Señor a través de su palabra es el beneficio para cada uno de nosotros. Dios lo único que quiere a través de su palabra es beneficiarnos. Y yo siempre lo he dicho, porque a veces es más fácil decir, no, es que ese es un libro que nos cohíbe. No, es un libro que nos da instrucciones. Un libro que nos dice, no cometan adulterio. Es que nos quieren quitar la libertad. No, les quieren evitar problemas. Es un libro que nos dice que debemos decir siempre la verdad. Si se vive diciendo mentiras, se va a meter en problemas. Es un libro que nos habla de integridad. Si no eres íntegro, igualmente vas a terminar en problemas. Entonces, Dios a través de los tiempos siempre lo que quiere es bendecirnos, que podamos vivir una vida correcta por medio de su palabra. Amén. Y siempre nos ha anunciado todas las cosas. Entonces, vamos a iniciar este tema y lógicamente yo le decía a ustedes que no vamos a terminar hoy con este tema, vamos a tomarnos no sé cuántos domingos, voy a tratar que sea lo más resumido posible, pero algo que nos quede claro, sencillo, claro, entendible. Créame que le he pedido mucho al Señor para que me dé sabiduría primero que todo a mí, ¿cierto? Para poder preparar los temas lo más claro posible, resumido posible, y que cada uno de ustedes también el Señor por medio del Espíritu Santo nos dé sabiduría, les dé entendimiento y que nos pueda quedar claro, porque es que a veces nos hablan del final de los tiempos y a todos nos da como susto. No, pastor. Es más, hay iglesias que no tocan esos temas, porque es que de pronto se nos va. Y yo siempre lo he dicho, el día que el Señor llame a cada siervo, a cada pastor, a cada líder, a cada ministro, a cada sacerdote y le pida cuentas del rebaño, ¿qué hizo con ellos? ¿Cuánto se pueden perder? ¿Por qué? Por no tener las cosas claras. Entonces yo prefiero no tener que pasar esa situación arriba con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Cuando tenga que presentarme ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Desde la creación, esto lo he repetido varias veces, ¿cierto? Vamos a conectarnos, vamos a decirle, Señor, quiero que no me dé ni sueño ni pereza, ¿cierto? Poder tener el entendimiento hoy como una esponjita para poder recibir la palabra. Desde la creación del ser humano, la intención del Señor siempre ha sido bendecirnos. Siempre. ¿Cierto? El Señor puso al ser humano en el Edén, en el paraíso. Todo lo tenía. ¿Cierto? Lo creó para gobernar sobre todo. Dio unas instrucciones claras, pero desafortunadamente por la desobediencia, todo tiene derecho a todo, menos a eso. El árbol de la vida me lo deja quietico. Todo puede tomarlo. Entonces el problema no fue porque se comió una manzana.
El problema es la desobediencia. Vamos aquí. Eso creo que está claro para todos. Amén. A raíz de eso fue expulsado del Edén, fue expulsado del paraíso. Y de ahí en adelante ha comenzado de parte del Señor todo un proceso con la humanidad, con el ser humano, tratando de que pueda volver a sus caminos. Usted mira de verdad, no sé cuántos se han tomado ese trabajo de empezar a leer la palabra del Señor, ¿cierto? En Familia de Dios duramos años en los cuales cada día se les pasaba unos capítulos, unos versículos para que la Biblia se leyera completa. Pero si usted mira desde Génesis, ¿cierto?, hasta el final de Malaquías, mirando el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, si bien fue expulsado el ser humano del paraíso y ha comenzado todo un proceso del Señor, ¿cierto?, de quererlos llevar al arrepentimiento, de que se arrepientan, de poder restaurar sus vidas. ¿Ha venido castigo? Claro que sí, ha venido castigo. Y entonces el ser humano se ve obligado a mirar hacia el cielo, a arrepentirse, viene el proceso de restauración, viene el proceso de bendición. Y si usted mira, entonces después de que ya ha sido bendecido, muchas veces muere esa generación, ¿cierto? Y llega la nueva generación y vuelven y se olvidan del Señor, y vuelven y hacen lo malo, y vuelve y se van tras otros dioses, y vuelve el castigo del Señor, y vuelve el ser humano a mirar hacia arriba. Viene el arrepentimiento, viene la restauración, viene bendición, y nuevamente es como ese ciclo vicioso en el cual después de eso vienen nuevas generaciones, se olvidan del Señor, vuelven tras los ídolos, vuelve el Señor y castiga. Y a veces creemos que eso va a durar por toda la eternidad. Eso nosotros desobedecemos, el Señor nos castiga, nosotros nos arrepentimos, el Señor nos restaura, vuelve y nos bendice. Todo tiene un límite. Pero llega un punto en que hasta ahí, ya no más. Y el Señor ha hablado a través de los profetas que vienen tiempos finales. Vienen tiempos en que ya no hay más ese ciclo. Si quieren pueden mirarse ustedes. Y yo estoy totalmente seguro que el Señor ha tocado sus corazones, sus vidas, y que ustedes quieren servirle al Señor, y que ustedes quieren hacer las cosas buenas. Pero a veces no nos preocupamos por las siguientes generaciones. Y esas siguientes generaciones, como que de Dios poco. Miren cada uno a sus hijos. Y dice la palabra del Señor, mire, en las paredes, en las puertas, en todos lados, incúlquele del Señor para que no se olviden. ¿Por qué? Para que no tengan que volver, ¿cierto?, a vivir de que los hijos se vayan tras otros ídolos, se olviden del Señor, viene castigo, ¿cierto? Y en tiempos finales, como los estamos viviendo, y perdone que lo ponga de ejemplo, por lo menos un Andrés, ¿cierto? Aquí su hija, Emanuel, si no les inculcamos el amor a Dios y que vivan pegados del Señor, el día que se vaya Jason de pronto, o se vaya Joana, ¿cuáles son las bases? Con las que va a quedar Andrés, se va a olvidar del Señor. Y si el Señor viene, ¿me hago entender? Porque es no es que el pastor se lo esté inventando, es que usted lo mira desde Génesis hasta Malaquías.
Y siempre ha sido un círculo vicioso. Todos conocemos a Josué, a Caleb, los mandaron allá a la tierra prometida, ¿cierto? Y dijeron, pan comido, si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y no estaban mintiendo, la presencia del Señor estaba con ellos. El problema es que después de que conquistaron las tierras, después de que cada tribu de Israel quedó posesionado en sus tierras, se murió Josué, se murió Caleb, se murieron todos esos hombres que estaban agarrados de la mano del Señor, se murió esa generación. La anterior había quedado tendida en el desierto. La generación nueva que conquistó la tierra prometida, la vivió, la conquistaron, el Señor estuvo con ellos. Murió esa generación, vino una nueva generación y dice la palabra que no conocía de Dios. Y se fueron tras una cantidad de ídolos y se volvió tan terrible que dice la palabra que debajo de cada árbol frondoso, debajo y en cada colina habían altares para la diosa Aserá y para todos los dioses de todos los vecinos. Y dice, y otra vez mi pueblo se prostituyó. Y llegaron a degradarse de manera tan terrible. El problema es que el Señor ya lo había anunciado. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Para poder que nos metamos en el cuento, entendamos el porqué. ¿Cierto? Y el Señor lo había advertido. Por eso es que yo digo, no hay nada que suceda si el Señor, mire, no lo ha dicho. Aquí, iglesia. Amén. Dios siempre ha querido bendecir. Dios restaura, bendice y dice, mire, eso sí, les advierto, manténganse en obediencia. Lo hemos visto en familia de Dios. Hay tiempo donde el Señor ha dado palabras específicas a personas de bendición. Gente que ha salido de aquí y dice, ahora sí, pastor, esa palabra sé que era para mí, voy a montar mi negocio. Montan su negocio, les empieza a ir bien. Y apenas les empieza a ir bien, ay, pastor, qué pena con usted. Es que me está yendo tan bien que ya ni los domingos me queda tiempo de ir a la iglesia. Porque me está llegando tanta clientela que los contratos más grandes son los domingos. ¿Cómo le parece? Y yo les he dicho, mire, no se dejen engañar por Satanás. Por favor. Hasta que llega el día en que... ¿Culpa de quién? ¿Culpa de Dios? No le ocurre. Mire, Dios lo que me hizo, me dejó abandonado. No fue Dios, fui yo el que lo abandoné. Claro, la parte del lado. Ha pasado. No puedo dar nombres específicos. Me van a decir, y pastor, ¿usted cómo es? Yo estoy seguro que estuviera aquí el apóstol Pablo, ese sí lo diría. A él no le dirían nada. El apóstol Pablo. Pero el pastor Moisés, no. ¿Cómo me dañó la imagen? Estamos aquí, iglesia. Amén. Pero yo vuelvo e insisto, iglesia, Dios no ha hecho nada sin antes advertir. Vamos a Jeremías capítulo 3. Aquí vamos a empezar a conectarnos un poquitico con todo este tema del por qué viene un arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerda de la alabanza? Le voy a pedir a Michael que me la liste ahora para el final. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. Se preguntan, ¿qué ha pasado? Estamos aquí. Pero Dios viene anunciando. Dios viene anunciando. Por eso le digo, si quiere,
papel, lápiz, vamos a leer hasta donde se pueda. Otras voy a dejárselos para que ustedes terminen de leer en casita, pero la idea es que nosotros podamos tener una idea clara, ¿cierto? Y lo más resumida del porqué de las cosas. Jeremías capítulo 3. Yo sé que muchos se van a ver confrontados con algunas citas bíblicas. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer lo más rápido posible. Jeremías capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Cómo se titula? ¿Ah? La infidelidad de Israel, ¿cierto? Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto, y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿De quién? De su pueblo. Pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá. Y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta ¿de qué? De divorcio. ¿Quién está hablando? Israel era su pueblo. Considerada su esposa, la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué hizo? Se divorció. Cartica de divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor se divorció también. ¿Por qué divorció? Porque Israel era infiel. Uy, pastor, esos versículos es mejor no leerlos. Pero si no entendemos esto, no vamos a entender por qué suceden las cosas y están sucediendo en el final de los tiempos. ¿Estamos aquí? Dice, y vio que yo también había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana la infiel Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió. Claro, eso fue en esos tiempos. Hoy en día no encontramos cristianos que fingen ser sino que solo fingió volverse. Afirma el Señor. El Señor me dijo: la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje: vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. Fíjate que yo le había pedido carta de divorcio y el Señor dice: mire, vuelve, por favor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te resbalaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvase a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento.
En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se unirán a Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. En aquellos días la tribu de Judá se unirá nuevamente al pueblo de Israel porque se habían dispersado, se habían dividido y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Yo mismo dije: como quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Padre mío. ¿Quién está hablando? Dios. Mira el amor del Señor. Eso era lo que Él esperaba. Y que nunca dejaría de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, aquí venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente el Señor nuestro Dios en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Ahí agarramos el hilo. Ahí quiero que empecemos. Ha sido todo un proceso, desde Génesis hasta Malaquías. Y todo ha sido ¿por qué? Por la infidelidad. Porque el Señor quiere bendecir, el pueblo desobedece y termina yéndose tras otros dioses. Hace un rato le comentaban a mi esposa que había un trancón terrible en Cúcuta con todo lo que estaban haciendo los gays, porque la gente se va tras eso, tras otros dioses. En estos días publiqué una imagen, ¿cierto?, donde con la bandera gay, que utilizan el arco iris, y el arco iris realmente no simboliza eso, sino es el pacto de Dios con el hombre, de no volverlo a exterminar como lo hizo en una ocasión, ¿cierto?, a través del diluvio. Y en la bandera esa colocaron el nombre de Satán y la llevaban así. Y cuesta que vengan a una iglesia a instruirse de lo que pasa, de qué es lo que sucede,
de cómo vamos hacia la perdición, de que viene pronto, cuando no sé, pero viene, está cerca el Señor. El parto. Hay un arrebatamiento de la iglesia, hay una gran tribulación, hay una segunda venida del Señor y no queremos entender. ¿De dónde salió el castigo para Israel? Vámonos a Deuteronomio. Ya leímos aquí qué fue lo que pasó. El Señor dice: le he pedido carta de divorcio por tus infidelidades. Ahora, ¿qué dijo el Señor si Israel hacía eso? Vamos a leerlo y verá que vamos a encontrar respuestas. Deuteronomio capítulo 4. El libro de Deuteronomio capítulo 4. Versículo 23. En casita pueden terminar de leer, ¿cierto? Todo completa. Y resulta que si usted mira el versículo 15, dice prohibición de la idolatría. Estaba el pueblo de Israel ya posesionada en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tenemos? Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuál? Si ustedes me obedecen, si ustedes son fieles a mis instrucciones, yo te bendeciré. Vamos aquí. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Si después de haber tenido hijos, nietos, y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad, ¿cierto? Hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. ¿Se lo advirtió el Señor al pueblo de Israel? Sí, se lo advirtió y dijo: y los voy a destruir, porque ya eran nación, ya les había una tierra, ya les había dado una heredad, pero si ustedes se olvidan, los voy a destruir y los voy a esparcir, se van a quedar sin nación. Escuchen bien, pueblo de Israel. ¿Y se los advirtió el Señor? Claro que sí. Pasemos a Nehemías, así como rapidito. Nehemías capítulo 1. Yo les dije que íbamos a estar con Biblia en mano, ¿cierto? Mire, esto es una de las tantas citas bíblicas, muchas, simplemente escogí unas.
Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor, Nehemías 1, versículos 8 y 9. Eso es del Antiguo Testamento. Vuelvo, insisto, ¿cuántos se van a estudiar los libros de la Biblia? Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9 dice así: recuerda, está hablando Nehemías con el Señor, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Mire que está orando Nehemías a Dios porque ya había sido dispersado el pueblo de Israel, las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y Nehemías dijo: Señora, permítame volver a reconstruir las murallas. Mire, Señor, acuérdase de lo que le dijo a Moisés. Ahí sí hacemos memoria, que usted nos permitiría, si nos arrepentíamos, nos permitiría volver. Volvamos a Jeremías capítulo 13. De pronto ustedes dirán: ¿por qué el pastor nos está haciendo leer todo esto? Tenemos que sintonizarnos en todo lo que ha venido sucediendo a través de los tiempos. Jeremías 13. Jeremías capítulo 13, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos? ¿Puede el etíope cambiar de piel? Dice otra versión: ¿puede el de piel morena cambiar de piel? O sea, podríamos decir, ¿cierto?, en términos castizos, ¿puede un negrito cambiar de piel? ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer ¿qué? Acostumbrados como están a hacer el mal. Los dispersaré como a la paja que arrastra el viento del desierto. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que los iba a dispersar. Esa tierra prometida que les dio como heredad, chao. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a hacer el mal. Mire, yo vuelvo e insisto, paren un momentico ahí. Y de verdad dirán: el pastor, ¿cómo es de cansón? Pero desafortunadamente aquí, más que todo en esta zona de Santander, del norte de Santander, en esta zona de Cúcuta, de Villa del Rosario, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a hacer lo malo que todo se volvió normalito. Echar gasolina en Pimpinas, todo el mundo lo hace. Yo digo que eso era pecado, pastor. Uy, ahora va a decir el pastor que eso es pecado. Es contrabando. Vaya, camine un momentico, vaya hasta la DIAN, ¿cierto? ¿Qué es la DIAN? La Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, ¿cierto? El que encargado de recoger el billetico, los impuestos del pueblo, ¿cierto? ¿Qué dice allá? Hay avisos que dicen: no al contrabando, no delinca, porque eso es delinquir, Robar. eso es robar. Y cuando usted compra gasolina de contrabando, está robando, está apoyando a los que hacen el mal. Ay, pastor, si todo el mundo lo hace. Y no solamente me lo dice la iglesia, me lo dicen los pastores. Pastor, aquí todo el mundo lo hace. Y dice el Señor: ¿puede un etíope cambiarse la piel?
¿O puede un leopardo quitarse las manchas? Pues ustedes tampoco, acostumbrados a hacer el mal. Ay, pastor, todo el mundo lo hace, una canita al aire. Y es tan tremendo que agarran citas bíblicas, ¿cierto? Una cita bíblica, eso, por ahí algunas doctrinas. La mujer santifica al esposo. Ay, yo voy y me acuesto con otra en la calle, vengo y tengo relaciones con mi esposa y quedo santificado. Hombre sin gracia. ¿Por qué no leen la otra parte? Y el hombre santifica a la esposa, o sea que la esposa también puede ir a estar con otros y venir a acostarse con el esposo y también queda santificada. Ay, tan lindos. Pero la palabra del Señor dice que los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Punto. Estamos aquí. Amén. Pero dice la palabra del Señor, ¿cómo le pueden cambiar la piel a un moreno? ¿Cómo puede un leopardo quitarse las manchas? ¿Cómo pueden ustedes dejar de pecar acostumbrados a hacer lo malo? ¿Y quién, sino los hijos de Dios que de verdad se agarran de la palabra, pueden mostrarle a los demás que estamos haciendo mal? Si no son los hijos de Dios los que dejan de comprar gasolina de contrabando, ¿quién puede enseñarle al resto del pueblo que eso es malo? Vuelvo e insisto, ¿cuántos muertos ha puesto el contrabando de gasolina? 8. Todo esto para poder entrar en contexto del por qué el Señor agarró el pueblo de Israel y después de haberle dado la tierra prometida, hicieron lo malo y el Señor dijo, los dispersaré. Y de hecho los dispersó. Vino Siria, se levantó contra Israel, vino después Babilonia con su rey Nabucodonosor y después el Señor dijo, mire, el templo ese no quedará piedra sobre piedra. Y después el Señor dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, y pensó que estaba hablando de ese templo y no entendieron que estaba hablando era que lo iban a matar a él y en 3 días iba a resucitar. Aquí iglesia. Esto para entender el por qué. ¿Por qué qué? Pues porque el pueblo de Israel ahorita no está metido en todo esto. Por su desobediencia. Ezequiel capítulo 6. Seguimos. Pero como Dios siempre dice, ay, está bien, vamos a dejar un remanente, ¿cierto? El Señor permitió hace tiempos con el profeta Elías que todos fueran acabados. Y dijo Elías, pero es que ese no quedó sino yo. Y el Señor dice, no, hay un remanente de profetas que yo he escondido, lo he guardado allá. No se preocupe que usted no está solo. Ezequiel capítulo 6. Es más, se lo dejo de tarea para que en su casa puedan leer todo el capítulo 6, ¿cierto? Pero vamos a leer únicamente los versículos del 8 al 10. Ezequiel capítulo 6, versículos del 8 al 10. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Interesante? ¿Entendiendo un poquitico qué es lo que sucedió desde esos tiempos? Ezequiel capítulo 6, versículos del 8 al 10. Pero yo dejaré que algunos de ustedes se escapen de la muerte y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero. ¿Quién está hablando? El Señor. Y el Señor está diciendo, mire cuánto sufrí yo por ustedes. Ahora yo le pregunto, así como de rapidez, ¿has hecho sufrir usted también al Señor por sus infidelidades? ¿Ah? Estamos aquí.
Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que yo, el Señor, no los amenacé en vano con estas calamidades. Pero digo, traté de resumir así como lo más posible. Hay mucha cita que nos hace ver todo lo que ha sucedido desde el comienzo con el pueblo de Dios. Pero esto para que podamos a la final nosotros entender por qué aún la misma nación de Israel va a tener que sufrir un poquito más. Ahora, si el Señor no tuvo reparos, presten atención, ¿cierto?, en castigar a su pueblo escogido, a esa simiente original, ¿usted cree que le va a temblar la mano con nosotros que fuimos añadidos? Estamos aquí. Amén. Dios siempre ha venido haciendo un trabajo incansable para que el hombre sea salvo, llamando y llamando, rogando. Tal vez a muchos de nosotros diciendo, mire, no sabe cuánto he sufrido por usted. No sabe cuánto he sufrido por usted, Joana, Yudeina, Doris, Tatiana, Flor, Dimas, Francisco, Gloria. Cuánto he sufrido por ustedes. Esperamos que el Señor diga, pero lo van a pagar. O esperamos mejor arrepentirnos y volvernos al Señor de corazón. El trabajo que el Señor ha venido haciendo, mire, es incansable detrás de su pueblo para redimirlo. Mateo 23, vamos al Nuevo Testamento. Quería entrar un poquito más en contexto para que tuvieran como idea de todo lo que sucede. Mateo 23. Aquí está el Señor, nuestro Señor Jesucristo, enfrente de todos los fariseos y saduceos, ¿cierto? Enfrente de todos los feos que sabían de la ley, se la sabían al derecho y al revés, ¿cierto? Y se paró el Señor al frente a decirle, como decimos nosotros hoy en día, 4 verdades en la cara. Estamos aquí. ¿Lo tenemos, Mateo 23? Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, oído, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no haga lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Usted se imagina al Señor hablando a toda la gente y estando ahí los fariseos y los saduceos ahí de frente. Mire, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo mismo que ellos, que es que ellos predican, pero de practicar. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo que hacen para que la gente los vea, ¿cierto? Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llamen rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Paremos un momentico ahí. Hoy en día, présteme atención, hoy en día hay más de una doctrina por ahí que ya no se le dice pastores,
Ya no se les llama siervos. Hay que decirles o rabí o maestros. Yo no me lo estoy inventando. Pero el Señor, ¿qué dijo? No permitan que a ustedes se les llame rabí o maestros, porque hay un solo maestro. Estamos aquí. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han ganado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si juran por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias. En otras palabras, dan el diezmo, ¿cierto? Dan la 10ª parte de sus especias, la menta y el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto Sin descuidar lo otro. Sin descuidar aquello. Por ahí, para los que dicen es que ya no hay que dar diezmo. Y dice el Señor: ustedes diezmaban de la menta, del anís y del comino, que era lo que cultivaban allá, pero se han olvidado de la misericordia, de la justicia, de la fidelidad. Debieron haber hecho esto sin olvidar. En otras palabras, debieron haber diezmado sin olvidarse de ser justos, misericordiosos y fieles. Estamos aquí. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de podredumbre. Yo no sé por qué ese día no acabaron con el Señor, porque estaba escrito que tenían que esperar un poquito, y no ese día. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas.
Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto para llegar a lo que quiero leer ahora. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que se te envían. Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, ya no me volverán ustedes, pueblo de Israel, a ver hasta que no venga por... Estamos aquí. Dice el Señor: ustedes le hicieron monumento a todos los profetas anteriores. ¿Ah? Y dicen: ay, si hubiéramos vivido en esa época, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. No, ellos nomás recae sobre ellos la sangre de Juan el Bautista y mataron al Salvador. Todo esto para que entendamos que desde los tiempos antiguos hasta la venida del Señor Jesucristo y el pueblo de Israel, en la venida del Señor Jesucristo, ya había sido dispersado. Por eso a ellos les tocaba pagarle tributo a Roma, porque ellos no tenían nación. Ya habían sido dispersados. Mas sin embargo, todo profeta que llegaba a anunciarles el mensaje, lo que terminaban era apedreándolos. Y el Señor dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. No quisieron reaccionar, no quisieron oír el mensaje. Ahora dígame, ¿cuál diferencia hay hoy en día? Ay, yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor habla como muy duro. Ese lo que quiere es que uno se condene. Vámonos para otra donde nos hablen más suavecito. Vamos aquí, iglesia. Amén. Sencillo. ¿Ah? Todo el tiempo el pueblo de Israel, profeta que enviaban para predicar y que reaccionaran, porque como dijo el Señor, mire, así como la gallina quiere recoger a sus polluelos, así el Señor quería recoger a su pueblo. Pero ustedes no, ustedes lo que hacían era matar a sus profetas. Y ustedes dicen: ay, le vamos a hacer un monumento a este profeta. ¿Cuál monumento? ¿De qué servía el monumento si lo habían matado? Marcos capítulo 12. De pronto ustedes dirán: el pastor no ha hecho sino leer citas bíblicas, porque tenemos que entender por la palabra. Marcos capítulo 12. Y creo que ahora sí ustedes van a entender mejor esta parábola de los labradores si no la habían entendido antes. ¿Sí ve por qué les dije que Biblia, hermano, hoy? Marcos capítulo 12. Creo que hoy usted va por fin a entender esta parábola. Marcos capítulo 12. Parábola de los labradores. ¿La tenemos? Entonces comenzó Jesús a hablarle en parábolas. Un hombre plantó un viñedo
lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá? ¿Acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos. Buscaron la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. ¿De quién estaba hablando el Señor? No es lo mismo. Le mandó profetas, a unos los apedrearon, los echaron fuera, a otros los mataron, pero el Padre dijo: mire, vamos a hacer otro último intento. ¿De quién era la iglesia? ¿De quién es su pueblo? ¿De quién es el pueblo? De Dios. Pero dice: ustedes se adueñaron y mataron también hasta el hijo. ¿Quién? El pueblo de Israel. Mire que había sido dispersado como pueblo. Hoy hago una aclaración y hago un paréntesis. No estoy hablando mal del pueblo de Israel, no estoy en contra del pueblo de Israel. Estoy leyendo esto para que comprendamos lo que ha de venir y lo que está sucediendo en estos tiempos y el por qué. Porque a veces la gente no comprende. ¿Pero por qué el pueblo de Israel? ¿Pero por qué sucedió esto? Porque el Señor los dijo, porque el Señor los bendijo, porque el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, porque el Señor les dio una tierra y les dijo: mire, por favor, obedézcanme, pero si ustedes me desobedecen, los voy a dispersar. Voy a guardar un remanente. El problema es que ustedes, a todos los que les he enviado para que se arrepientan, lo apedrean, lo matan, lo humillan, y por último les mandé a mi hijo y no lo quisieron oír, lo mataron también. Vamos aquí. ¿Quería el Señor todavía solucionar el problema con el pueblo de Israel? Todavía. Vámonos a Lucas. Todo este viaje, yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Lucas capítulo 14, versículo 15. Y vamos a leer otra parábola. Lucas capítulo 14, versículo 15. ¿Cómo se titula? ¿Lo tenemos? Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas.
a la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, oído, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo, trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo, oído, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. ¿De quién cree que está hablando el Señor con esta parábola? ¿Quiénes estaban invitados? El pueblo de Israel, los maestros, los fariseos, los saduceos. Todo el pueblo de Israel eran los invitados ¿a qué? Al gran banquete. Pero todos sacaron excusa. Yo pago, no, yo me acabé de casar, no, ¿verdad? Qué pena. Y el Señor dijo: mire, vaya por todos lados, invítalos, oblígalos a entrar, porque no quiero que ninguno de los que estaban invitados participe de este banquete. ¿A qué se refiere el Señor? ¿De qué está hablando? ¿Para quién era la salvación? ¿Para el pueblo de Israel? Como no la quisieron aceptar, sino que al contrario mataban a los profetas, ¿cierto? Y acabaron con el mismo Hijo de Dios. Dijo: mire, ¿sabe qué? Vaya a los gentiles. Ahí se la estoy traduciendo. Y ojalá que ninguno de estos entre al banquete. No estamos hablando de salvación, estamos hablando del banquete. Las bodas del Cordero. La fiesta que va a haber arriba cuando el Señor arrebate su iglesia. Pero dice el Señor: ojalá y que ninguno de los invitados principales entre. Estamos comprendiendo un poquitico cómo es que viene todo este proceso. No es que el Señor no haya querido o no quiera que el pueblo de Israel entrara al gran banquete, es que no quisieron. Cada vez que le mandaba un profeta para que se arrepintieran, lo apedreaban, lo humillaban, lo mataban. Y el Señor dijo: mire, ¿sabe qué? A mi hijo sí lo van a respetar, pero al hijo también lo mataron. Y aún nosotros también, con nuestros pecados, también nos estamos haciendo partícipe de esos mismos. Entonces, ¿el pueblo de Israel no se salva? Claro que sí, dijo el apóstol Pablo, pero al menos de las bodas del Cordero. No están porque no quisieron. La invitación inicial, ¿para quién fue? Por eso yo siempre lo he dicho. ¿Yo por qué tengo que seguir la doctrina judía si ellos no quisieron aceptar al Mesías? Yo prefiero como gentil recibir al Salvador, al Mesías, ¿cierto? Recibir su sacrificio y aprovechar el banquete. ¿Sí me entienden? Que Israel, el pueblo de Israel es mi hermano, sí. Que yo soy una rama injertada y es la original, sí. Pero por la rebeldía y por no querer aceptarlo, que lo van a perder. Aún hay muchas doctrinas por ahí que dicen que no habrá arrebatamiento, que nosotros también vamos a vivir la gran tribulación. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses. Si es necesario les voy a robar unos minuticos más, pero quiero terminar esta primera parte.
porque es que todo lo que hemos hecho hasta ahora es para llegar aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Creo que en ningún otro servicio habían leído tanto la palabra del Señor como hoy, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dígale al que está a su lado, no quiero que ignore lo que va a pasar. Y de pronto el otro va a decir, ¿qué es lo que va a pasar? Dígale, lea. Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Hay algunos que mueren con la esperanza en el Señor y hay otros que no. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Dónde nos vamos a encontrar con el Señor? Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. En otras palabras, dejen de estar preguntando cuándo es que va a ser, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿ustedes no han escuchado esa frase? Estamos firmando la paz, ahora sí viene la paz, miren la paz y viene la paz. Es que no son amigos de la paz, ustedes son enemigos de la paz. Si piden justicia, es que ustedes son enemigos de la paz. Pero el Señor dice, cuando ustedes escuchen paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Vamos aquí. Ahora, por ahí la gente pregunta, ¿el rapto y la segunda venida del Señor es lo mismo? No, porque en el arrebatamiento o en el rapto, como se conoce, dice la palabra del Señor, que vamos a recibir al Señor en el aire. Él viene y nos encontraremos con Él en el aire. Hay doctrinas que dicen, no, todos vamos a pasar la gran tribulación. Pues si usted quiere creer eso, pásela. Pero no, porque el Señor dice que nosotros en el arrebatamiento vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Primero será el arrebatamiento, sí. Después el Señor vendrá por segunda vez, sí. ¿Cómo definimos eso? Vuelvo y les repito, de lo que ya leímos. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos. ¿Con quiénes? Con los que ya murieron. Primero son levantados, ¿cierto? Y muchos dirán, ay, pero ¿cómo será eso? Pastor, hágame el favor y me explica, ¿cierto? Porque es que los que quemaron, son preguntas que me han hecho, ¿cierto? A los que quemaron y los lanzaron al mar, ¿cómo va a ser el Señor? Yo les pregunto, así como de rapidez, ¿están trabajando ahorita en el ADN? ¿De dónde sacan una vaca? ¿Por el ADN? En estos días les digo, la raza de las vacas, la raza roja con la que se hacían los sacrificios del pueblo de Israel se había exterminado. Hace poco, por medio de ADN, ya volvieron a sacar la raza esa. Una célula, y volvieron a sacar esa raza, el ser humano. Y si el ser humano es capaz de eso, ¿usted cree que Dios no tiene guardado el ADN de cada uno de los que han muerto? Él fue el que diseñó, Él fue el que nos hizo, Él fue el que generó el ADN en cada uno de nosotros. Y a veces nos preguntamos, pero pastor, explíqueme, porque es que los que lanzan al mar las cenizas, ¿cómo hace? ¿Cómo va a ser el Señor para volver a traer todo? No nos matemos la cabeza por eso. ¿Ah? El Señor verá. Pero dice la palabra que así como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, fue levantado con un cuerpo glorioso, así también nosotros seremos levantados. ¿Cómo? Déjele ese problema al Señor. Usted preocúpese por vivir en integridad, por vivir en justicia, en verdad y por estar listo, despiertico. Uy, pastor, entonces ya no podemos volver a dormir. Zacarías 14:4. Yo dije que les iba a robar unos minuticos más, ¿cierto? Zacarías, esto para que nos quede claro, porque yo sé que hay muchas doctrinas que dicen, no, eso es lo mismo, la segunda venida, el arrebatamiento. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Esta cita bíblica habla de la segunda venida del Señor, el reino venidero del Señor, se titula Zacarías 14. Zacarías 14:4. Mire, iglesia, hay algo que les voy a pedir el favor. Por eso les dije que si quería tomaran nota, ¿no? Porque es que después van a decir, ay, yo no sé, el pastor allá dijo. ¿Sí me hago entender? Yo pero les dije, si quiere tomen nota. Zacarías 14:4. ¿Lo tenemos? En aquel día, refiriéndose a la segunda venida, el profeta Zacarías, refiriéndose a la segunda venida del Señor, al reino venidero del Señor, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle.
con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿qué va a hacer? No. Va a poner sus pies sobre el monte Los Olivos, allí donde fue. Va a llegar en toda su gloria y dice que va a ser tan poderoso que la tierra, ese monte se va a partir en dos de este a oeste. En el arrebatamiento vamos a recibir al Señor en el aire, y en la segunda venida Él va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos. ¿Son los mismos eventos? No. Primero el arrebatamiento, después la segunda venida. Estamos aquí. ¿Me hago entender? Algunos de verdad afirman, esto para aclarar ideas, algunos afirman que todos vamos a estar en la gran tribulación. Hay doctrinas que afirman que todos vamos a estar en la gran tribulación. Pero a mí la palabra del Señor me indica que el Señor va a arrebatar a su iglesia primero. ¿Cierto? Entonces, los que quieran pasar la gran tribulación, dijo el Señor, que se haga tal como has. Estamos aquí. Ahí mismo, nosotros leímos hace un rato Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Yo quiero volver a leer estos versículos. Quiero que de pronto, ahí donde están, si están todavía en Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? En el capítulo 5, los primeros versículos dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. ¿Quiénes son los que no necesitan? Los que confiamos en el Señor, vivimos en rectitud, y dice: ustedes son del día, de la luz. Ustedes no necesitan que se les esté explicando lo que va a suceder. ¿Por qué? Que nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Me hago entender? Por favor, de verdad presten mi atención, que de esto depende su vida, depende su salvación. Y si usted no quiere arreglar su vida, yo vuelvo, insisto, de aquí en adelante usted tiene que estar pendiente. ¿Por qué? Porque si usted se quedó del arrebatamiento, al menos hay que saber, pues, ¿qué hago en la gran tribulación? El pueblo de Israel, ¿cierto? Hay una parte que se conocen como mesiánicos. ¿Qué significa eso? Que ellos creen en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, y lo más probable es que ellos se salvan. Pero hay una gran parte del pueblo de Israel que Jesús fue simplemente un profeta y están a la espera del Mesías. O sea que ellos tienen que esperarse a la segunda venida. Y como tienen que esperarse a la segunda venida, pues en el arrebatamiento, pues no haber creído en quién, en el Hijo. Estoy haciendo entender. Está escrito. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, ustedes no necesitan que se les escriba de tiempos, ¿cierto? Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. En otras palabras, nosotros sabemos que tenemos que estar listos, preparados todos los días. Usted se acostó a dormir hoy. Dice el Señor: no deje que el enojo pase para el otro día. ¿Cierto? Parejas que llevan meses, días, años durmiendo espalda con espalda porque no quieren cancelar el enojo. Y si el Señor viene en la noche y al otro día usted se levanta, me dejaron, eso fue que se fue con otro. Y sale a la calle y dice: no, la mía también se fue, no, el mío me perdió, mis hijos se fueron. Y usted va a decir: oh. ¿Por qué? Por no perdonar, por estar bravo. Estoy haciendo entender, iglesia. Y dice el Señor: no, nosotros tenemos que estar listos. ¿Qué es estar listos? Pues siempre a cuentas con el Señor, perdonando. Dice el Señor: no dejen que el disgusto, no dejen
que su corazón esté arrugadito para el otro día. No, espere. ¿Quién está seguro? ¿Alguno me puede asegurar que esta noche no viene el Señor? No, nadie sabe. Por lo tanto, yo me acuesto y tengo que estar a cuentas con el Señor, sin rencor en mi corazón, habiendo perdonado. Ay, pastor, entonces no tengo derecho a ponerme bravo con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Claro que sí. Todos tenemos derecho a ponernos bravos. Pero dice, no dejen que se ponga el sol. O sea, no dejen que pase al otro día. No guarde rencor en el corazón. Dice, cuando estén hablando de paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos y dice el versículo 4 del capítulo 5, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad porque ese día, para que ese día los sorprenda. O sea, el día que venga el Señor a arrebatarnos, se supone que si estamos listos, para nosotros no es una sorpresa. No fuimos. ¿Problema? Pues problema del que no quiso ir y se quedó. Estamos aquí, iglesia. Amén. ¿Dónde están los que siempre quieren estar listos? Amén. ¿Alguno tiene por ahí algo guardado en el corazón? Yo creo que hoy es un buen día. No hagamos lo mismo del pueblo de Israel, ¿cierto? Que a todos los mensajeros que el Señor nos mandó. Y pastor, pero es que nosotros no lo hemos matado. Y no matan el mensaje que escuchan. Pastor, eso lo dijo el pastor. Pero a mí por eso me gusta ponerles una bibliecita en la mano. Lean la palabra. Para que escudriñen. Como dice la palabra, para que aquellos que lo tienen por tardanza entiendan que el Señor tal vez los está esperando es a usted. Y eso comamos y bebamos esta noche, que eso el Señor no viene hoy. Estamos aquí. Amén. Está próximo el rapto. Mire, les voy a adelantar un poquitico del tema de la otra semana. El pueblo de Israel fue dispersado, lo leímos, ¿cierto? Todos. Dijo el Señor, pero voy a dejar un pequeño remanente. ¿Cierto? ¿Cuántos han oído de todo lo que sucedió en el Holocausto con los nazis? El pueblo de Israel casi completamente exterminado. Pero quedó un remanente. Nadie lo creía. Y en 1948 dice la historia que el pueblo de Israel volvió a su tierra como nación. Un remanentico que quedaba. Y dice la palabra del Señor que se levantarán todas las naciones contra Israel. ¿Cómo se iban a levantar todas las naciones contra Israel si no tenían dónde? Pero en 1948 volvieron a ser nación. Y ese estaba marcando el Señor el principio, valga la redundancia, o del fin. Ahora sí tienen cómo. ¿Han intentado levantarse contra el pueblo de Israel? Sí. ¿Los vecinos? Sí. Dice la palabra del Señor, y se levantará Gog Magog. Busquen. Googleen un poquito, ¿cierto? Y escriban ahí en internet, en Google, ubicación de Gog Magog. Y se van a dar cuenta que corresponde a Rusia. Y se levantará Cus y Fut, y corresponde a Siria y a Irán. ¿Quiénes están haciendo acuerdos ahorita? Rusia, Siria, Irán, y dentro de eso está metido también el gobierno de Venezuela. Y dice, y se levantarán contra el pueblo de Israel. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia, entendamos. Por favor, no falta sino buscar un poquitico en Google, leer la palabra y estudiar. Ahí está clarito. Pero estamos próximos. Y cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia,
comenzará el medio de la gran tribulación. ¿Hay posibilidades de salvación? Sí. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo será quitado. Y si no podemos ahorita, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo va a ser cuando sea arrebatado también el Espíritu Santo? ¿Por qué no hacemos un alto en el camino hoy? Y le decimos, Señor, yo no quiero seguir corriendo ese riesgo. Aún si todavía tiene dudas, iglesia, ¿será cierto lo que el pastor dice? ¿Y por qué no lo hacemos por las dudas? ¿Qué van a perder? ¿Por qué no nos ponemos a cuentas? ¿Por qué no dejamos el rencor, el odio, la falta de perdón? ¿Por qué no dejamos las mentiras? Si estamos viviendo en infidelidades, ¿por qué no dejamos las infidelidades? Cuando el Señor dice que no durmamos, no es que usted tenga que ver desvelado, ¿no? Y se pone dos palillos aquí. Yo no puedo dormirme porque de pronto el Señor viene. No, es estar listo. La tranquilidad, la paz. Es estar en paz. Es que si usted se puso bravo con su pareja, pues tiene todo el derecho. Somos seres humanos. Pero no guarde el rencor para mañana, pasado mañana y el siguiente día y el siguiente día. Y el Señor vino y por su falta de perdón. Y el Señor vino y por usted vivir en adulterio. Y el Señor vino y por usted vivir en infidelidad. Y el Señor vino y por usted ser mentiroso. Se quedó. Claro, está el otro embarque, como dicen. Cuando el pueblo de Israel reaccione y entienda que el anticristo no era el Mesías porque van a ser engañados. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Pero iglesia, ahorita es el tiempo para vivir con el Señor a cuentas. Crea o no crea. ¿Será que sea el arrebatamiento? ¿Será que no? Pues yo por las dudas mejor estoy listo. ¿O no? Por favor, Michael, yo quiero que se tome estos minutitos. Escuche esta alabanza, es muy antigua, pero nos marca muy claro lo que puede estar sucediendo muy pronto. ¿Cuándo? No sé. No sé la fecha, no sé la hora, pero va a pasar. Y debemos estar listos. Dolores de parto. Hable con el Señor. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada.